Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de fronteras de miedo, deportaciones, muros y desesperanza. Fronteras de miedo, por un lado, la frontera de Estados Unidos, con todo lo que se está moviendo ahorita con este mandato de Donald Trump, en el cual está implementando y medidas que es en refuerzo a lo que ya se había venido haciendo históricamente en Estados Unidos, y en el lado de la frontera sur de nuestro país un miedo por la violencia que está ocurriendo principalmente en Chiapas. Bueno, vamos a hablar de ambas situaciones y lo que está justamente en medio, que es lo que está pasando en Estados Unidos, en donde actualmente el número de personas que han sido deportadas, el cual México ha reconocido que se han deportado 4.094 personas que han sido recibidas en el contexto de estas amenazas de deportaciones masivas, queda muy por debajo por lo que se podría estar esperando. Aquí pueden ver en nuestra página de Facebook, hay varias notas periodísticas. Una de ellas es de Pedro Miguel, el cual escribe Intimidar y Deportar, y habla precisamente de esta situación, de lo que está pasando allá en Estados Unidos. Aquí en este artículo podemos ver este análisis que hace Pedro Miguel, en el cual en ciertas cosas estoy de acuerdo, en otras no tanto. Por ejemplo, dice que no hay mejor muestra de alarde que inventar un enemigo y luego, sobre el invento mismo, exagerar su tamaño para que el respetable se impresione con la clase de dragón que vas a aniquilar. Y Trump alardea con 20 millones de indocumentados deportables, de los que 1 millón serían expulsados durante su primer año. Ese es el discurso que ha usado Donald Trump, y aquí Pedro Miguel hace un análisis viendo estas cifras de las personas que han sido deportadas, que tan solo en estos primeros días del gobierno de Donald Trump a México ha recibido 4.094 ciudadanos mexicanos, y dice él que a este ritmo se proyecta que en un año, si se aplica, se estarían deportando aproximadamente 212.888 connacionales nuestros. Aquí lo que no especifica es eso, que sí, son 222.000 mexicanos, pero hay otras nacionalidades, y ahorita vamos a ver en otro artículo en el cual se habla de cuántas personas han deportado de otras nacionalidades. No es para desestimar esto. Esto históricamente ha pasado en Estados Unidos, se ha sacado a los migrantes en cantidades muy grandes. Siempre son más los mexicanos, porque los mexicanos son los que más hay, porque al ser país vecino, pues era más fácil el pasarse hacia aquel lado. Igual, no se analiza aquí que estas personas que han sido deportadas en este momento fueron detenidas durante la administración de Joe Biden, que las redadas y todo lo que vaya a implementar Donald Trump se va a ir viendo con el paso del tiempo. Pero más allá de lo que puede significar estas redadas que está haciendo, estas detenciones que se van a dar, aquí el problema es lo que está utilizando él, es el miedo. El miedo ha sido un arma muy poderosa en Estados Unidos, que ha permitido hacer muchas cosas. En los atentados de las Torres Gemelas, septiembre 11 del 2001, se vino esta ola de miedo, el cual le permitió con este miedo a Estados Unidos justificar varias acciones. Una, después de esto vinieron los supuestos ataques de Anthrax, que causaron un pánico entre la población norteamericana, y que en realidad no fue para tanto. Es más, ni siquiera se dieron casos realmente confirmados o que hubieran lastimado a alguien. Pero esto le permitió a Estados Unidos, las Torres Gemelas, la indignación, lo del Anthrax, para impulsar, por ejemplo, la Patriot Act, esta ley que le permitió a George Bush tirar abajo muchas de las regulaciones que le impedían hacer cosas
Por ejemplo, el estar espiando todas las comunicaciones, en el cual, a partir de esa ley, entre tantas cosas que cambia, que le dan más poder al presidente, inclusive hasta para ir a esas invasiones a Irak, en donde no necesitó del apoyo de la comunidad internacional, lo hizo por cuenta propia y al final no se encontró nada en Irak y salieron con un simple "lo sentimos" y ahí se ven. Pero esto permitió que esta ley liberara fondos para poder financiar ciertos proyectos de George Bush, pero también el día de hoy no hay una sola comunicación en Estados Unidos que no esté filtrada o que pueda ser revisada por el gobierno o el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y esto antes no se podía. El día de hoy estamos viendo lo mismo. También pasó lo mismo en Pearl Harbor. Estos ataques hicieron que la indignación de Estados Unidos los obligara a entrar a la guerra. Hubo información desde antes que algo podía pasar y no se tomaron las medidas precautorias, porque al final de cuentas a Estados Unidos le permite el meterse en estos tipos de conflictos le da a ganar. Y en esta ocasión está utilizando este miedo en estos primeros días de gobierno, en el que hay más presencia de la migra en las calles. Está habiendo detenciones en mayor número en comparación de antes, pero es más el terror que están sembrando en la población. Ha habido, no se pensaron Donald Trump que se iba a encontrar con las protestas que ha habido en varios estados de la Unión Americana. Y que, por ejemplo, al menos en el caso de San Diego, sí hay reportes de que los manifestantes fueron repelidos con gas lacrimógeno. Habrá que ver en los demás lugares cómo se ha dado. Pero sí hay una organización que ya está poniéndose de al tú por tú a Donald Trump. Entonces, pero en este análisis que hace Pedro Miguel, por ejemplo, él dice que a ese ritmo, pues no se va a llegar a al récord. Que ¿quién tiene el récord? Hemos hablado mucho de Barack Obama, al menos un servidor fue detenido por migración durante la administración de Barack Obama. Fui testigo de todos los movimientos administrativos, legales que hizo Barack Obama para que su presidencia se viera mejor y veo el daño que le causó a la comunidad migrante. Pero no es el primer demócrata que lo había hecho. Ya Bill Clinton también lo había hecho y también eso no fue escándalo con ellos. Bill Clinton deportó casi a 7,5 millones de personas en 2 periodos, o sea, 3,5 también. Barack Obama le bajó. George Bush, él deportó a 4,653,000 también en 2 periodos. Y Barack Obama a 2,849,000 también en 2 años. Entonces van por ahí de ese promedio. La cifra que está dando Donald Trump de 1 millón en un año no es una cifra exageradamente grande. A veces, y creo que aquí es el error que se hace al decir podré deportar a 250,000 mexicanos, sí, pero los mexicanos no son los únicos migrantes que están allá. Ha habido un aumento de migración de personas de Venezuela, de Cuba, Colombia. Ahorita vamos a pasar un reportaje donde inclusive uruguayos, que antes no se pensaba, no se sabía de uruguayos, porque hay una población de migrantes indocumentados que no son necesariamente latinos y que están ahí, hay que ver qué se hace con ellos. La migración irregular de europeos a Estados Unidos se ha dado, o personas que han llegado y que se han quedado una vez que su visa se ha terminado y que ellos son deportables y son detenidos. Entonces, estos números no hay que tomarlos a la ligera. Aquí igual, y esto sí también, aquí sí coincido con lo que dice Pedro Miguel, es esta ola de terror lo que va a ocasionar en la población allí en Estados Unidos. Y aquí nos dice que más que en millones de expulsiones, los efectos del discurso trumpiano van a notarse en una acentuación de las fobias racistas y los extranjeros de crecientes sectores de la sociedad, hacia extranjeros de crecientes sectores de la sociedad estadounidense, en una consolidada asociación entre los conceptos de extranjeros y delincuentes. Ataques al estilo del Ku Klux Klan contra minorías, no necesariamente extranjeras, con una constante zozobra en las comunidades latinas. No ha habido una sola expulsión de indocumentados europeos o canadienses que los haya por centenares de miles. Y aquí ese es lo que yo ya había dicho desde antes, ¿no? Que el gran problema de esto es el mensaje que manda Donald Trump, inclusive de cambiar el concepto de delincuentes al migrante
a utilizar lo de vienen a contaminar la sangre, en donde hace que los grupos extremistas blancos crezca más el odio de ellos. Y con este indulto que le dio a 1.500 personas después de que hicieron sus desastres, intentando hacer un golpe de Estado, y que muchos agredieron inclusive a su propia policía, y que estaban ya condenados a años de cárcel por esos crímenes y que los ha dejado libres, manda un mensaje: hagan lo que quieran, que yo los perdono. Y ahí se va a dar. Tuvimos a final el año pasado de una persona ya de edad mayor en Estados Unidos que mató a un migrante, lo detuvieron, lo procesaron y al final de cuentas lo dejaron libre por la edad. Y algo de eso se va a ver, y es en donde los que van a salir perjudicados, si bien es cierto, son los migrantes, los que más van a salir perjudicados son los latinos que ya están ciudadanos norteamericanos, porque este tipo de grupos no voltea a ver si traes papeles o no, ve el color de piel, asume que eres extranjero y atacan. Entonces vamos a ver, ya hay personas que votaron por Trump, que están arrepentidas, que no pensaban que fuera así, y desde mi punto de vista, esto que está haciendo Trump apenas es el inicio de medidas más severas. Y hay que tener cuidado porque igual en la prensa el día de hoy se habla de la gran victoria de Claudia Sheinbaum sobre Donald Trump, porque lo doblegó e hizo que se fuera un mes más esto de el aumento de aranceles. No, es una guerra comercial en donde hay intereses más allá, y que la moneda de cambio es el migrante, es la presión. Y por ahí se la va a seguir Donald Trump. ¿Por qué? Porque este discurso en contra de los migrantes le van a permitir acceder a discursos. A veces se quiere vender la idea de que México es un país donde hay corrupción, que la hay, pero como si nada más fuera en México, como si en Estados Unidos no existiera, como si en Estados Unidos no existiera lo que pasa aquí, que dan obras a empresas muy grandes y pasan una comisión a quien suelta la obra. Es por eso la importancia que tiene para Donald Trump el tema migrante, porque de ahí, al declarar una emergencia nacional, puede tomar esos fondos. A Donald Trump no le interesa si vaya a quedar endeudado el país o no, mientras él se enriquezca. Ha mandado a la quiebra a varias de sus empresas, porque al final de cuentas él termina ganando. Se declara en bancarrota, pierde esa empresa, pero ya después de haber ganado mucho dinero, y continúa con sus negocios. Y eso lo ha convertido en una persona con mucho dinero. Y el día de hoy, con la gente con la que se ha rodeado, pues también eso le va a redituar. Bueno, esto es en cuestión de este artículo. Los invito a que lo lean. Este es interesante porque básicamente en eso se van a estar basando estos 4 años de gobierno de Donald Trump. Infundir miedo, estar presionando, no nada más el miedo a los migrantes allá, sino también miedo a los países con los que tiene convenios comerciales, porque esas amenazas de el aumento de aranceles, pues aunque no se concreten, hay días en los que peguen la bolsa y empieza a haber volatilidad del peso aquí en México, pero también de las demás monedas en el resto del mundo. Como digo, todo esto es un plan orquestado para Donald Trump para poder justificar ciertas acciones, como por ejemplo la construcción de la valla. Aquí tenemos un artículo de la Jornada de Baja California titulado "Avanza la reconstrucción del muro con Tijuana, colocan vallas más altas". Y aquí nos hablan, ¿no? Recuerden que Donald Trump en su primer mandato estuvo hablando de voy a construir el muro, un muro que ya existía, que se empezó a construir desde el 94, si no me equivoco, 94-96, y que se ha venido construyendo y cada vez renovando y mejorando cada vez más. Y es lo único que hizo él, cambiar ese muro que ya estaba por uno de mejor calidad, aparentemente, que no le ha servido absolutamente para nada porque los flujos migratorios continúan, pero les ha ayudado porque habría que ver cuánto dinero él ha logrado obtener de estas construcciones. En lo que sea, aquí se habla que esta renovación del muro, que también continuó durante el gobierno de Joe Biden, ya se había detenido desde hace 8 meses y Donald Trump lo vuelve a implementar. Y en aquel entonces, su primera administración empezó a cambiar ese viejo muro que era sumamente fácil de cruzar por uno un poco más difícil porque era más alto, medía 9 metros. El día de hoy vuelve a cambiarlo, ya de 9 metros se fue a 10 metros y creyendo que
esto va a detener a los migrantes. Simplemente es cómo obtener recursos. No se ve ninguna sola acción del gobierno de Estados Unidos por decir voy a encontrar los túneles que hay, que están siendo utilizados para tráfico de personas y sobre todo el ingreso de estas estupefacientes a Estados Unidos, que no entra todas las drogas por ahí. Habrá que revisar exactamente las aduanas, porque es que están entrando toneladas y toneladas de drogas a Estados Unidos. Si Estados Unidos realmente quisiese acabar con este problema, pues simplemente cerraría realmente sus fronteras a los camiones llenos de drogas. Sin embargo, los dejan pasar y no hablan de ningún solo detenido, ningún solo sospechoso en el suelo americano. Todo quieren que lo arregle México. No solo en Tijuana se está construyendo este muro, también se está reforzando en Arizona, entre Arizona y Sonora también ya se está reforzando este muro. Agentes de la patrulla fronteriza en Arizona están reforzando la seguridad en el muro que divide México y Estados Unidos, específicamente en el sector de Yuma, Arizona y San Luis Río Colorado, en Sonora, con alambres de púas, con el fin de prevenir cruces irregulares y fortalecer la vigilancia en la zona. Y no solamente ahí, sino también ya hemos publicado sobre estas vallas en el río Bravo, que fueron en Texas, en donde pues Greg Abbott, desde antes de que Donald Trump asumiera la presidencia, ya estaba colocando las vallas. Recordemos, ahí fue también una batalla que tuvo Greg Abbott con Joe Biden. Greg Abbott asumiendo tareas que no le correspondían a él porque son de jurisdicción federal, y el gobierno estatal de Greg Abbott estaba haciendo esas funciones. Y ahí hubo bastante choque entre Joe Biden y Greg Abbott. Evidentemente, una vez que Donald Trump ya estaba inminente que iba a llegar a la Casa Blanca, continuó, y al día de hoy continúa poniendo vallas como si eso fuese a detener a las personas. Bueno, y para cerrar esto, pues un poquito lo que es las deportaciones. Vuelven a tomar aquí un artículo de Reuters Sputnik, titulado este artículo: las deportaciones no registran la cifra masiva prometida por Trump. Aquí, bueno, dice que las amenazas de Donald Trump de expulsiones masivas de inmigrantes han avivado la incertidumbre y el miedo, pero al menos algunas de las detenciones en Nueva York siguieron la forma en que las administraciones anteriores han perseguido a las personas acusadas de este delito, ya sean ciudadanas o migrantes. Aquí este artículo es básicamente reforzando el primero de Pedro Miguel, pero me llamó la atención porque nos da ciertos números que normalmente no se dan a conocer. Habla aquí de estas deportaciones hacia Colombia, en el cual ya Gustavo Petro ya empezó a aceptarlos también, pero en Honduras ya ha recibido 4 vuelos también con cerca de 350 migrantes hondureños deportados desde Estados Unidos. Vemos la diferencia, como en estos días hondureños han sido 350 que han sido regresados allá, mientras que México recibió 4.094, que igual la presidenta dijo, la mayoría son mexicanos. No especificó de dónde eran esa otra minoría que también venía incluida y qué tan grande es esa minoría, para tener ese contexto. Pero aquí lo que a mí me llamó la atención es que también ha informado que hay 365 uruguayos con órdenes de deportación, según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores estadounidenses. Uruguay normalmente no aparece en esta lista, y con eso hay brasileños, argentinos, de todas las nacionalidades, y es en donde esos piquitos van a ayudarle a Donald Trump para alcanzar su meta del 1.000.000 de personas, más aparte toda la lista de personas que históricamente han tenido delitos, aunque haya sido menor. El simple hecho de ser migrante no le permite hacer eso. Yo lo he dicho varias veces, un ciudadano norteamericano puede hacer una infinidad de cosas, de delitos menores, y se le perdona por el hecho de ser ciudadano norteamericano. Y un migrante indocumentado no puede hacer nada de eso, porque en automático lo agarran y lo deportan. Como he venido mencionando, sí hay una alza, al menos en la visibilidad que han tenido migración en las calles. Sí he recibido reportes de personas que dicen están por todos lados. Muy pocos todavía, sí, realmente de redadas como tal, aunque sí ya se están dando.
pero no en lo que se esperaría que hubieran sido los primeros días. Desde mi punto de vista, esto solamente es el inicio. Va a venir una ola muy grande cuando las cosas se empiezan a poner difíciles para Donald Trump. Y es algo que yo haría. Empezaría, como no confío en el gobierno que se fue, veo mis nuevos datos y empiezo a planear. No pueden agarrar a mucha gente porque igual ya tienen un sistema migratorio roto, que por años ha estado roto. Centros de detención llenos. Entonces tienen que crear los mecanismos para que salgan más rápido, porque, y eso es información para los migrantes, hay migrantes que llevan poco tiempo. Ahorita en las estadísticas que se están manejando dicen que muchos de los que están siendo deportados tienen menos de 2 años en Estados Unidos, o los que están cruzando. Y esos tienen pocas armas para poder quedarse. Pero aquellos que llevan ya muchos años viviendo allá, y ahí va, no se salgan. Asesórense con un abogado de migración, que sea abogado de migración, revisen que esté inscrito para que pueda tomar casos de migración y pregunten su situación y cuenten todo. Porque en una de esas pueden entrar en alguno de los alivios migratorios que hay muchos. Se quitaron muchos de que existían antes, que era el casarse con un ciudadano en automático. Si eras indocumentado te daba papeles, tus hijos al cumplir 21 años te podían pedir. El día de hoy es más complejo, pero sí hay alivios migratorios y uno se puede apegar a ellos, o la solicitud de asilo. Si eres de una región donde hay mucha violencia, si tus familiares han recibido amenazas, si han tenido problemas, tú puedes solicitar asilo porque tienes temor a regresar a tu país. Y hay gente que realmente no puede regresar a México porque, a pesar de México de estar ya en el segundo mandato de la Cuarta Transformación, sigue habiendo muchos pendientes por resolver, y que mientras no se resuelvan hay gente que no va a poder volver a México. Pero sí puede pedir volver a un tercer país seguro, que se ha hablado mucho, que quieren que México sea parte de ese tercer país seguro y que reciba a todos los migrantes, y es algo que México dudo mucho que lo acepte, porque básicamente sería ahora sí hacer el trabajo sucio de Estados Unidos y nos metería en muchos problemas. Eso no implica que no vaya a recibir a algunos migrantes, porque también tenemos convenios y además estamos cerca de países como Guatemala, Honduras, en el cual podría ser relativamente sencillo regresarlos ahí. Pero igual, eso ya lo tendrá que ver el gobierno. Bueno, pero en cuanto Donald Trump ya tenga todo listo para empezar las deportaciones, va a empezar con ese negocio. Se van a construir centros de detención que ya estaban ahí haciéndolo en Arizona, en Texas, en donde van a poder tener de manera masiva gente, porque eso les va a dar a ganar dinero. Centros de detención son empresas privadas que cuidan a los detenidos, y eso genera dinero. Quien lo paga es el ciudadano norteamericano, pero por eso votaron. Y cuando eso pase, se va a empezar a dejar, o por eso fue la idea de quitar esta aplicación CBP One, la cual ha traído la desesperanza en la frontera, y para eso también presentamos un artículo aquí de Fabiola Mancilla Castillo, en el cual nos cuenta la historia de cientos de personas que se siguen acercando a la frontera de México con Estados Unidos, pidiendo a Estados Unidos que les dé permiso de entrar porque ya tenían su aplicación, porque ya esperaron, porque hicieron lo que Estados Unidos les pidió que hicieran. Estados Unidos no les va a abrir la puerta, va a dejar ahí que se queden, y posteriormente los va prácticamente a obligar a que crucen indocumentadamente por lugares sumamente peligrosos, para cuando estén adentro ser detenidos y entrar en esta maquinaria que es los procesos migratorios en Estados Unidos. Estados Unidos está jugando con los sentimientos, con las emociones de los migrantes allá dentro de Estados Unidos, con este temor de personas que ya han hecho su vida, ya que tienen ya sus hijos, sus nietos, e inclusive ya son dueños de casas allá en Estados Unidos. Increíblemente, la comunidad migrante indocumentada posee casas, son buenos pagadores, tienen negocios también ya. Está jugando, asustándolos con estas movilizaciones de migración para tenerlos ahora sí que en el suspenso, y con ello Estados Unidos lucrar con esto, sacar las leyes o los permisos que ellos necesiten, pero por el otro lado jugar con los migrantes que
hicieron lo que Estados Unidos les pidió, que fue esperarse en la frontera sur, solicitar su aplicación por el teléfono celular para llegar a Estados Unidos, a la frontera y decir, pues ya no te la doy, porque el nuevo inquilino de la Casa Blanca no respeta nada de lo que ya estaba establecido. Y obligarlos, porque ya no pueden regresarse a su país, porque México, aunque los quiera tener aquí, el dinero de que van a ganar en México no les va a alcanzar para lo que ellos necesitan, que es mantener su familia en sus lugares de origen. A lo mejor les puede servir para vivir aquí y va a haber mucha comunidad migrante que se va a quedar en México, que se va a establecer y que va a hacer florecer la economía de los lugares donde llegue después de cierto tiempo. Pero que al principio va a haber muchas dificultades y aquí se necesita una buena administración, el que el gobierno de Claudia Sheinbaum se enfoque, se centre bien en cómo realmente resolver este problema, que sí hay métodos y tienen que ser métodos totalmente diferentes a los del viejo régimen del PRI y del PAN. Esperemos que lo haga. Si eso se hace, entonces muchos se van a quedar aquí, muchos van a verse obligados a entrar a Estados Unidos y ahí va a entrar todo esto de las deportaciones. La razón por la cual, por ejemplo, en el gobierno de Joe Biden se deportaron a tantas personas fue precisamente porque era muy fácil entrar a Estados Unidos antes del 2000. A partir del 2000, ya con la construcción ya completa o mejor, más estructurada del muro fronterizo, se empezó a volver más complicado. Pero todavía en la era de Clinton era relativamente sencillo el cruzar la frontera, a comparación de hoy, que es sumamente difícil y que tiene que ser por lugares muy peligrosos. Eran otros tiempos. Entonces, así como entraban, y eso es una política de Estados Unidos de la migración, entran 1,000, salen 1,000. Entran 1,000, salen 1,000. Y así. Y es lo mismo que están haciendo. En la proporción de la gente que entra, los regreso y justifico números, que es prácticamente lo mismo que hizo Barack Obama. Movió ciertas piezas en el ajedrez político y justificó la disminución del desempleo, obligando a que los patrones tuvieran que contratar el doble de personal, reduciendo las horas de todos, porque si no se iban a ver obligados a pagarles la cobertura médica. El patrón, para no gastar en eso, recortó horas a los empleados y con eso aseguró que ninguno le iba a costar el seguro médico y con esto disminuyó la tasa de desempleo. El aumento de los salarios de los migrantes, de todos en Estados Unidos en esos años de Barack Obama, hizo que todos los precios en Estados Unidos subieran. California, las rentas se fueron casi al doble. Y eso se ha repetido en muchos lugares. Y el otro Donald Trump va a estar exactamente lo mismo. Entonces hay que tener mucha calma en esto, mucho cuidado sobre todo también porque en una de esas estas amenazas de Donald Trump no son amenazas vacías, no se está viendo todavía, no va a dañar tanto en lo económico porque ahí inclusive Donald Trump y el grupo que representa tiene intereses muy fuertes, pero donde sí puede afectar y lo va a afectar, lo va a hacer, no porque le convenga a Estados Unidos. Aquí va, ese es el problema. Esto no es algo que le convenga o no le convenga a Estados Unidos. De antemano sabemos que no le conviene. Sabemos que necesita la mano de obra indocumentada. Este es un problema de racismo. Ellos no quieren a nadie que no sea blanco. Y entonces no lo están haciendo pensando en el bien o el mal que pueden recibir, sino lo están analizando desde el punto racista que tienen, y eso sí hay que tener mucho cuidado con aquellas personas que van a ser detenidas y deportadas, informarles cuáles son sus derechos. En la página de Facebook estamos pasando talleres que está dando un compañero de lucha allá en Chicago, el compañero Jorge Mujica, y estaremos buscando talleres que estén dando otros activistas en todo Estados Unidos para informar a la población de qué es lo que deben de hacer, qué es lo que no deben de hacer, tener mucho cuidado. Pero también a lo que creo que lo que puede pasar es que más allá de estas personas que van a ser detenidas por migración, tendremos que estar teniendo mucho cuidado con los crímenes de odio. Si una persona migrante indocumentada es víctima de un crimen de odio o de cualquier crimen en Estados Unidos, actualmente la ley la protege, va, denuncia, que vaya a ver a un abogado, el abogado que lo acompañe, que meta la denuncia, y eso en automático le va a dar una protección y con ello un camino para tener una estancia legal en Estados Unidos.
Estaremos hablando de eso más adelante todavía. Esperemos, bueno, que esta información sea de ayuda y como siempre, pues pedir que compartan este video y que nos sigan apoyando. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega.